Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, cartulina y papeles decorados. Otra idea para Pascua. Acompañarme, que empezamos. Vamos a hacer esta cesta tan solo, como ya os he dicho, con cartulina y papeles decorados, para que nuestros peques vayan a recoger los huevos de Pascua. Os cuento, esta idea no es mía. Una amiga me llamó hace unos días y me dijo que le apetecía este año seguir la tradición de ir con los peques a recoger huevos de Pascua. No es que sea una tradición española, ni tampoco de muchos de vuestros países, pero bueno, creo que es una tradición que para hacer con nuestros peques es muy divertida. Pues mi amiga quería hacer una cesta que fuese fácil, rápida, y estuvo buscando por Pinterest. Encontró esta, pero en las publicaciones que había, que hay varias con el mismo modelo, en todas te enseñaba la cartulina con las medidas marcadas y la siguiente foto era la cesta ya montada. Mi amiga pues no se veía capaz de poderla hacer y me dijo: Amparo, ¿qué no me la harías tú? Y yo le dije: no, la vas a hacer tú. Yo te haré un vídeo, tanto para ti como para muchos de vosotros, que me imagino que podéis estar en la misma situación que mi amiga, que veis un trabajo, pero no os veis capaces de hacerlo, porque necesitáis más información. Y entonces le dije eso: yo prepararé un vídeo para ti y para algunos de mis seguidores que puede que les pase igual que a ti. Con el paso a paso de este vídeo podéis hacer esta cesta. Yo ya tengo las medidas marcadas en esta cartulina, que ahora os las daré a vosotros, pero lo he marcado tan suave para luego después borrarlo que vosotros apenas lo podéis apreciar. Así que os lo he dibujado aquí, en la libreta. No está a medida, ni a escala, ni nada, sino simplemente lo he dibujado para que veáis la idea. Las medidas que yo voy a hacer: necesitáis una cartulina que mida 36 centímetros por 33 centímetros. Vamos a hacer las siguientes marcas. Lo primero, los laterales tienen que ser cuadrados. Aquí lo veis alargado, pero tienen que ser cuadrados. De 12 centímetros marcamos a 12, volvemos a marcar otros 12 y os quedan 3 espacios de 12 centímetros cada uno. En el lateral más corto, lo mismo. Marcamos desde esta esquina 12 centímetros y desde esta esquina otros 12 centímetros, con lo cual 12 por 12, 12 por 12 y aquí lo mismo. Y lo mismo en este lado de aquí. Esta parte de aquí son laterales más alargados, que quedan a 9 centímetros. Aquí me dirán 9 y de aquí a esta marca de aquí 12, de aquí a aquí 12 y de aquí a aquí 12. ¿Qué queréis hacer otras medidas? Estas tres partes de aquí y estas tres de aquí tienen que ser cuadradas. Da igual que lo hagáis 10 por 10, 20 por 20, os quedará una cesta más grande, 8 por 8, más chiquitita, como queráis. Este lado de aquí, bueno, pues yo le he quitado 3 centímetros. Si lo hacéis 10 por 10, aquí tenéis que dejar 7. Marcaríais 10 y aquí os quedarían 7. Con lo cual, con las medidas que escojáis, sumando cada cuadrado, sabréis la medida de cartulina que tenéis que cortar. En estos 4 cuadrados de las esquinas vamos a dividirlo en 3 partes. Mida lo que mida vuestro cuadrado. A mí, como es a 12, yo he marcado a 4 centímetros, a 4 y a 4. Tanto aquí, aquí, aquí y aquí. La medida que vosotros tengáis la dividís entre 3 y lo marcáis. Ya tenemos todas las marcas hechas y pasadas a la cartulina. Y ahora vamos a hacer los siguientes cortes. Lo primero, cortar en todas estas marcas de la parte de arriba y en todas estas marcas de la parte de abajo. Hasta aquí. Yo estoy utilizando una cartulina normal, la escolar. Creo que es de 120 o 130 gramos de grosor. Si podéis conseguir cartulina de este tamaño en 180 gramos por lo menos, mucho mejor. Pero no os preocupéis aunque sea la misma que yo, porque como después lo vamos a decorar con papeles decorados, la reforzaremos. Ya tenemos estos cortes hechos y ahora vamos a estos dos cuadrados que se nos quedan aquí, el de arriba y el de abajo, y le vamos a quitar de esta parte de aquí y de esta de aquí 1 centímetro. Y nos tiene que ir quedando de esta forma.
Siguientes marcas que vamos a hacer. En cada una de estas partes que ya tenemos cortadas, aquí, en este lado de aquí, vamos a marcar medio centímetro en un lado y medio centímetro en el otro lado. Así en todos estos laterales. Lo siguiente, vamos a cortar desde esta marca hasta esta esquina y desde esta marca de medio centímetro hacia esta otra esquina, así en cada una de las piezas. Y os tienen que quedar como si fuesen 3 pestañas, lo mismo en cada uno de los lados. Siguientes marcas y cortes, vamos a redondear cada una de estas piezas. Cogemos algo redondito y lo colocamos al borde. Marcamos y cortamos por esas marcas. Las marcas y cortes para formar nuestra cesta ya están. Esta es la estructura. Ahora lo que vamos a hacer es plegar por estas líneas que tenemos marcadas aquí y estas otras dos de aquí. Con estos pliegues nos ayudará a doblar mejor y formar nuestra cesta. Antes de plegarla borramos las marcas y ya vamos marcando las dobleces. Ya está, así nos tiene que quedar. Ahora vamos a reforzar nuestra cesta y a decorarla. Yo voy a utilizar esta colección de papeles que es toda de flores. Yo ni tengo niños pequeños en casa, ni tampoco tengo papeles decorados infantiles, así que cada uno que utilice lo que quiera. Empezamos decorando la parte de fuera. Las marcas las tenemos así, bueno, pues la parte de fuera. Vamos a hacer como siempre, cuando pegamos papeles decorados, vamos a medir el espacio que tenemos y quitarle medio centímetro. Voy a empezar por estos tres, que los tres miden igual. Recordar que medía 12 por 9, pues cortaremos papeles de 11,5 por 8,5. Tres iguales. Yo los voy a pegar con cola blanca de carpintero. También podéis utilizar cola blanca normal, escolar, cola de encuadernar, la que tengáis, que os aseguréis que pegue bien el papel. Siguientes piezas, estos dos cuadrados de aquí, 12 por 11, cortaremos dos piezas iguales de 11,5 por 10,5 y los pegamos. Pasamos a forrar estas solapitas de aquí, estas partes, y medían 4 por 12. Pues vamos a cortar para cada una de ellas un trocito de papel medio centímetro más pequeño, como estamos haciendo hasta ahora, 3,5 por 11,5. Y ahora vamos a darle esta forma. Para saber por dónde tenemos que cortar, colocamos la pieza por la parte de atrás, la centramos y aquí hacemos unas marcas. Pues de esta marca a esta esquina unimos. Yo lo voy a cortar a ojo, pero si preferís marcáis y recortáis. Esta primera es la que más nos va a costar, después la utilizaremos de plantilla para cortar el resto. Y ahora cortamos esta parte de aquí. ¿Cómo? Pues muy sencillo, volvemos a coger lo mismo que utilizamos antes, marcamos y cortamos. Pues con esta pieza voy a cortar el resto. Y las vamos pegando cada una en su sitio y el exterior ya lo tendremos forrado. Pues ya tenemos todo el exterior forrado y pasamos al interior.
que vamos a hacer exactamente igual. Medir, cortar e ir pegando, menos estos dos laterales de aquí. Estos aún no los vamos a pegar y os tiene que quedar así. Y lo vamos a dejar secar con peso encima para que seque plano. Ahora ya vamos a pasar a montarla. Este lado de aquí y este de aquí le vamos a dar un poquito de forma. Tan solo sujetáis por aquí y con los dedos gordos vais presionando este trocito y forzando con esta parte de aquí. Vamos a curvarlo un poquito. Ya está, muy poquita cosa. Para montarla, estas pestañas van a ir pegadas en este lateral de aquí. En este punto podéis o bien pegarlas por aquí fuera o incluso por dentro. A mí me gusta más por fuera. Por eso este lado aún no lo he forrado, porque lo voy a pegar por fuera. Vamos a marcarnos el centro para que nos sirva de guía. A 6 centímetros. Y vamos a ir pegando una pieza de este lado, una pieza de este otro, empezando desde las que están más cerca de este cuadrado. Primero yo las voy a colocar haciendo coincidir donde empieza la curva con el centro que hemos marcado, para ir situándolas. Colocamos la otra y la llevamos hasta ese punto. Y la siguiente. Y las últimas, cuando las coloquemos, tienen que quedar alineadas con este lado de aquí. Ahora os lo enseño. Os tiene que quedar así. ¿Veis? Pues ahora, para saber dónde colocar la cola y que a la hora de pegar nos queden todas bien, de esta misma manera, os marcáis con un lápiz los bordes de cada una de las piezas. Y vamos a ir pegándolas. Yo prefiero colocar el pegamento en este lado de aquí. ¿Veis? Y en la puntita. Y pegamos la primera pieza, llevándola a la marca que le hemos hecho. Ahora esta de aquí. Y así vamos a ir cogiendo cada vez de un lado. Una vez pegadas, si os pasa como a mí, aquí se me ha quedado recto, pero aquí se me ha quedado este piquito. Pues no pasa nada, cogemos las tijeras y lo cortamos. Colocamos un par de pincitas, de la misma manera pegamos el otro lado. Mientras se nos seca, vamos a cortar una tira en la cartulina de 38 centímetros por 2,5. Esto va a ser el asa. El ancho lo escogéis vosotros, igual que el largo. Y con el papel decorado, tiras de 2 centímetros de ancha. El largo, como no me da para cubrir toda la longitud, he cortado distintas que iré uniendo.
Pero antes de pegar el papel vamos a darle forma a las esquinitas. Igual que hemos hecho antes con la cesta, con algo redondito marcamos y recortamos. Y lo mismo con el papel decorado. Una vez ya lo tenemos seco, le vamos a dar un poquito de forma, arquear el asa. Y en las esquinas, con una perforadora, unos orificios. Para colocarle el asa yo voy a utilizar estos encuadernadores de los grandes. Y voy a ver si con la Crop-A-Dile pudiese hacerle también el orificio aquí. Si no, lo haríamos con un punzón. Buscamos el centro y yo fuerzo un poquito. Y perfecto, me lo ha hecho. Si no, cogeríamos un punzón e iríamos poco a poco atravesando toda esta pieza. Colocamos pegamento en esta parte de aquí, la que va a estar en contacto con la cesta. Colocamos el brad y sujetamos. Y ahora ya podemos pegar estos papeles que ya habíamos recortado y de esta manera ocultamos el brad, el encuadernador. Y ya está lista y terminada esta cesta. Ya veis, con cartulina y papeles. En una tarde tenéis la cesta lista para que vuestros peques vayan en busca y captura de los huevos de Pascua. Como os dije al principio, aquí en casa no hay peques, así que le he dado otro estilo diferente con la elección de los papeles. Si a vosotros os pasa como a mí, que no es el caso de que tengáis peques en casa, bueno, pues aquí en la cesta, como decoración, también nos puede servir, colocándole unas flores secas y huevos de Pascua que podamos decorar en estas fechas. No es una cesta que soporte gran peso, pero ha quedado bastante resistente. Espero que este vídeo, tanto a mi amiga como a tantos de vosotros que le pueda pasar como a ella, pues espero que este vídeo os haya servido. Y también espero que os haya gustado. Por eso, como siempre, si os gusta, darle like al vídeo y compartirlo. A vosotros no os cuesta nada hacer ese gesto y para mí significa mucho. Me ayudáis a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.